Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, un saludo para los citados, para los invitados a este debate de control político. Felicitar al doctor Mario Alberto Fernández por ser proponente de este debate de control político. Quiero, en primer lugar, hacer pública mi felicitación a los aviadores, a los pilotos de Avianca, por esa actitud erguida, fuerte, decidida, de hacer respetar los derechos de los trabajadores. Mi admiración por esa capacidad, por esa energía que ustedes colocaron durante el paro y durante la negociación del pliego de peticiones. No es fácil tener que enfrentar a una multinacional con una capacidad económica enorme, de tal suerte que mi admiración y mi felicitación por esa actitud que hablamos algún día con el capitán Hernández. En Colombia, dos sectores de trabajadores han defendido la dignidad del trabajo. Los maestros colombianos, con 320.000 educadores en ese paro del mes de mayo y junio, y los aviadores colombianos en ese paro de 51 días, que efectivamente, doctor Fernández, es el paro más largo en el mundo. Y yo quiero, porque la gente se pregunta, pero ¿de dónde se origina semejante conflicto laboral? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces, cuando se indaga un poco en la historia y se encuentra uno que el doctor Emilio José Archila, superintendente de Industria y Comercio, expidió en el año 2001 la resolución 19354, siendo él el superintendente, por supuesto, y rechazó la solicitud de fusión de Avianca con ACES. Y la rechazó porque consideró el superintendente que Avianca asumiría una posición dominante, hegemónica, monopolística, que podía hacer con el mercado lo que a bien quisiera. Y por ese tremendo error fue abandonado por el gobierno, y el superintendente tuvo que renunciar. Decía el superintendente: se necesita que exista garantías para la libre competencia, que no quede en el mercado aeronáutico una posición dominante. Y entonces, por defender la libre competencia, tuvo que renunciar. Pero si uno repasa la historia, a un alcalde de Bogotá, por no garantizar la libre competencia en la recolección y disposición finales de las basuras, se le decretó una norma por la cual lo quitaron de la alcaldía de Bogotá. ¡Qué paradoja tan grande! Que alguien que defiende la libre competencia, entonces lo abandonan y tiene que renunciar. Y a otro que supuestamente estaba golpeando la libre competencia,
también lo destituyen del cargo de alcalde de Bogotá, al doctor Gustavo Petro. Es decir, que las cosas se manejan al acomodo. Bueno, y entonces si actúa en una posición dominante en el mercado, pues imagínense, colombianos y colombianas, cómo va a actuar una empresa que es la dueña del mercado frente a sus trabajadores. Ahí está la demostración de cómo se necesita regular el mercado por parte del Estado. Esa teoría de dejar pasar, dejar hacer, que no haya regulación sino las simples leyes de oferta y de la demanda, eso tiene sus complicaciones. ¿O es que acaso Colombia no está asfixiada, por ejemplo, por la libertad que tiene China de apoderarse del mercado del acero en el mundo? Y esa es una empresa estatal, no privada. Y entonces clama Colombia que haya regulación del mercado internacional en ese tema. Pues bien, aquí en este tema del mercado de la aviación ocurre algo parecido, hay un monopolio. Y fue contra ese monopolio capital, Jaime Hernández, que ustedes tuvieron que luchar. Y eso se explica por qué hay sectores del gobierno que no actúan con equidad. Pareciera que el ministerio no debería de llamarse del trabajo, que el ministerio debería llamarse más bien de los empresarios, del capital, porque en el mundo lo que uno observa es una desregulación total a la protección del trabajo. En cambio, sí, hay una superprotección a la propiedad privada y al capital. ¿Qué tal que en el mundo se aplicara la flexibilidad tan de moda para golpear a los trabajadores, se le aplicara la flexibilidad en el manejo de la propiedad privada y del capital? ¿Qué tal se flexibilizara la pertenencia del capital? Aquí se flexibiliza es la dignidad humana. Aquí lo que se flexibiliza es lo más importante y sagrado de un ser, como es su trabajo. Eso es lo que se puede flexibilizar. Y un Ministerio del Trabajo lo que tiene que defender indudablemente es la dignidad, la decencia del trabajo, porque es la máxima expresión de creatividad, la máxima expresión de ingenio, y la máxima expresión del ser humano es el trabajo. Pero ¿cómo así que los pilotos de Colombia tienen que irse a la huelga porque arbitrariamente un ministerio convoca a un tribunal de arbitramiento? ¿Cómo así que tienen que colocar tutelas los pilotos de Colombia para pedir que se negocie con tranquilidad? Ese proceso de la negociación de un pliego de peticiones, de una convención colectiva, es complejo. Es muy complejo, doctor Fernández. Porque en la mesa de negociación se sientan dos partes fundamentalmente, que es el patrón y el trabajador. El patrón que por supuesto defiende los intereses del capital, de su capital, pero ese patrón consciente sabe que el capital nunca se reproducirá si no tiene unos trabajadores bien fundamentados, que si no tiene trabajadores competentes. Es decir, la riqueza depende de ese sabio manejo equilibrado en la ecuación capital-trabajo. Pero cuando se llega a la mesa de negociación, no con un criterio responsable ante una sociedad, sino un criterio soberbio de defender simplemente el dinero y el capital, tenemos las consecuencias frente a la inflexibilidad de un patrono que se siente todopoderoso y dueño del monopolio en la aviación en Colombia.
La respuesta es esa: levantarse de la mesa de negociación y no volver a negociar. Es que la negociación es compleja. En la negociación tiene que haber propuestas. Yo siempre consideré que las peticiones de los aviadores, de los pilotos, pues son justas. Que no le gusten a la empresa, pues claro que a ninguna empresa. Ojalá se regalaran, ojalá no pagaran salarios. Pero ¿qué explicación tiene esa diferencia tan enorme entre el salario de un aviador, de un piloto colombiano, y pilotos de otras naciones? Si estamos nosotros los colombianos pagando las tarifas más altas, entre las más altas de América Latina. Es decir, son más productivos los pilotos en Colombia. Porque ese índice de la productividad, que no es otra cosa que la producción de ganancia por cada trabajador, es altísima en Colombia en el caso de Avianca. Y lo lógico es que si hay productividad, lo democrático es que de ese incremento de la productividad también los trabajadores se beneficien. Y no solamente el dueño del capital, el dueño de la empresa. ¿Quién niega que Avianca es la empresa más grande de Colombia? Nadie. Hasta el Congreso de la República prioriza la compra de los tiquetes en Avianca. Pero no se corresponde esa generosidad, si la podemos llamar así, de un país para con una empresa que no es colombiana. No se corresponde esa actitud generosa de los colombianos con la actitud prepotente y soberbia de Germán Efromovich y sus representantes en Colombia. Entonces aquí tenemos que buscar las razones, doctor Mario Alberto. Aquí tenemos también que ayudar a hacer justicia. Aquí no podemos quedarnos solamente contemplando cómo se destroza la economía nacional por culpa de esa actitud prepotente de Avianca. Yo creo que hay que llamarle la atención a esta empresa para que flexibilice su postura. ¿Cómo así que entonces la solución es, como en la antigüedad, el látigo? Para darle látigo a los trabajadores y entonces arma 260 procesos disciplinarios contra los trabajadores. Y cuando los pilotos toman la decisión de ir a laborar, entonces le dicen a más de 100 pilotos: ustedes se quedan en tierra, ustedes no reasumen sus funciones. O sea que el paro ahora lo está patrocinando la propia empresa. O sea que, como salida a este conflicto laboral, lo que hace la empresa es buscar darle un castigo ejemplarizante a quienes tuvieron el valor de defender sus derechos laborales, de defender la dignidad y la decencia del trabajo. A eso yo me imagino que los jueces de Colombia tendrán que oponerse. Y si tuviéramos un ministerio, lástima que no haya venido la ministra del Trabajo, que entre otras cosas es exparlamentaria, para decirle que tiene que actuar en justicia y con la razón. Yo creo sinceramente, señora Presidente, que este debate de control político, aunque tardío, es muy importante. ¿Será que no tienen derecho los trabajadores de Avianca, los pilotos, a tener una jornada laboral normal como la tienen el resto de pilotos en el mundo? ¿No tienen el derecho a reclamar una jornada laboral como la tienen los trabajadores colombianos, amparados por el Código Sustantivo del Trabajo? Es mucho pedir que sean 160 horas semanales. Yo creo que eso es apenas lógico, doctor Fernández,
porque hasta la vida de los usuarios de las aerolíneas están en peligro por el cansancio, la fatiga de estas extensas jornadas de trabajo. Creo que los colombianos deberíamos todos de estar exigiéndole a Avianca la seguridad para sus vidas cuando se montan en un aparatico de estos. Una falla humana es mortal, y eso debería de pensar la empresa, antes de pensar en cómo quitarle el salario que deberían de vengar los trabajadores de Avianca. ¿Será un capricho decirle al gobierno, o mejor, a la empresa Avianca, que los instrumentos adecuados para su trabajo los tiene que proporcionar el patrono? Si eso está en el artículo 57 del Código Laboral colombiano. ¿Le parece algo absurdo y sofisticado que un trabajador pida un computador? ¿Cuánto vale un computador frente a las inmensas utilidades que tiene una empresa como estas? ¿Es posible que a los pilotos se les segmente, se les estigmatice porque piden lo que otros trabajadores de Avianca tienen, como por ejemplo unos tiquetes para poder volar en esa empresa? Si los otros trabajadores lo tienen, ¿por qué no lo tienen los pilotos? ¿Es que acaso lo que están cobrando a Avianca, a los pilotos, fue esa decisión de ir al paro y entonces se les niegue ese tipo de... ¿Acaso es extravagante pedir por parte de los pilotos unos espacios donde puedan alimentarse para tener unas condiciones vitales de vida y de trabajo? Eso es algo extraordinario, es algo absurdo. Yo creo sinceramente que ese pliego de peticiones de los pilotos colombianos, es un pliego de peticiones que tiene que ser atendido, tiene que ser resuelto por la empresa, y tiene que defender el Ministerio del Trabajo este tipo de peticiones. Y si los jueces juzgan en derecho, tendrían que en el Tribunal de Arbitramiento concederle estos puntos a los trabajadores de Avianca. De tal suerte, señor presidente, que me parece que por supuesto las consecuencias de tantos recursos que no ingresaron a la economía nacional, yo no digo tanto a Avianca porque Avianca también se descaró cobrando unas tarifas enormes en la búsqueda de encontrar punto de equilibrio, es decir, de no perder demasiado en este paro tan justo que adelantaron los pilotos colombianos. Por supuesto que nos preocupa la situación del turismo, la situación hotelera, hasta de los taxis. Esas son preocupaciones para el Congreso de la República. Pero definitivamente, y con esto culmino, creo que la Comisión Sexta debería pedirle a la ministra del Trabajo que actúe, que ayude a que este conflicto se resuelva, porque se levantó el paro, pero el conflicto sigue, y sigue sobre la base de pretender golpear a una organización sindical tan importante como es la Asociación Colombiana de Pilotos de Avianca. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, muchas gracias, presidente. No, es sencillamente para lo siguiente. Usted, señor coronel Edgar Francisco Sánchez, concedió una entrevista a la revista Dinero y le pidió cordura a Avianca y a las empresas para que no dispararan el precio de los tiquetes. Claro que aquí sabemos
todos lo sabemos, doctora Susana, que el precio de los tiquetes lo dirige la mano invisible del mercado. La oferta y la demanda determinan el costo, y aquí no estamos controvirtiendo eso, y cuando hice el señalamiento al tema de las tarifas, lo hice con base en esas declaraciones que dio el coronel. Es que le pidió cordura. Eso es cierto, ¿verdad, coronel? Le pidió cordura para que las empresas no subieran las tarifas a precios exorbitantes, porque por supuesto que en ese mercado un cese de actividades de los pilotos afectan también el tema de las tarifas. Quería hacer esa aclaración, señora Presidente, sobre las declaraciones o mejor la intervención de la doctora Susana. Gracias, senador Zenén Niño.